No es la primera vez que un actor llega a presidente, pero sí es la primera vez que llega un actor tan malo y tan mentiroso, o por lo menos la primera vez que lo intenta. Hemos escuchado el discurso de alguien que ha traicionado todo aquello que ha venido diciendo en los últimos meses. Es un candidato que ha traicionado todos los principios, él que hablaba hoy de principios y valores. Es un candidato que ha traicionado todas sus promesas. Es un candidato que es casi un meme cuando uno ve los vídeos de lo que estaba diciendo hace solo unos meses o hace un año o dos y lo que está diciendo hoy. Por lo tanto, es muy difícil valorar absolutamente nada de sustancia de lo que haya podido decir, porque todo lo que ha dicho no es más que una burda mentira. Es, además, una traición, como digo, a principios y valores del propio Partido Socialista. Estábamos recordando en el escaño cómo en 1979, en un congreso extraordinario, el Partido Socialista renunció al marxismo, pero hoy, 40 años más tarde, parece que el Partido Socialista retoma un discurso marxista y casi leninista para contentar a sus socios de Podemos. Como digo, todo absolutamente en detrimento y en traición de lo que había dicho hasta ahora. Y más allá de denunciar cada una de las partes, y ahora nuestro presidente Santiago Abascal lo hará en la tribuna, denunciar cada una de las partes de su discurso, hay algunas cosas que sí que nos han llamado poderosamente la atención. Es difícil escuchar a Sánchez y creerle cuando habla de la policía y la Guardia Civil, el mismo Sánchez que dejó a los pies de los caballos a policía y Guardia Civil en Cataluña, y es difícil creerle cuando habla de equiparación salarial. Es difícil creer al candidato Sánchez cuando habla de defender el campo y decir que el campo puede contar con el Partido Socialista, cuando es el mismo candidato que está haciendo todo lo posible por dificultar la labor de nuestros ganaderos, de nuestros agricultores, a los que criminaliza con esto de la transición ecológica, con cada una de sus actividades. Es difícil escuchar y creer al candidato Sánchez cuando habla de desinformación, cuando él y su partido son los maestros de la desinformación y de la mentira más burda. No resiste, no es que no resista una hemeroteca, es que no resiste un repaso del top 10 de sus mejores vídeos de los últimos 18 meses. Es difícil creer en una España más próspera, en definitiva, cuando el candidato Sánchez, neomarxista, hoy reconvertido a podemita, repite sin parar palabras como regulación, inspección, imposición, impuestos, cordón sanitario, gasto. Es, en definitiva, una auténtica barbaridad el discurso que hemos escuchado hoy. Es la asunción de los postulados más radicales de una izquierda cada vez menos civilizada, cada vez más contraria a lo que está pasando en el resto de Occidente y cada vez más desenganchada de realidad. Y para culminarlo todo, quizá lo más grave, que como sabemos no es la economía, pese a lo que piensan algunos, sino la ruptura de España. Y ha iniciado, y yo creo que esto es muy significativo, su discurso, diciendo que no se va a romper España, a lo que uno piensa inmediatamente, excusatio non petita, accusatio manifesta. Sabe perfectamente que aquello en lo que está introduciendo, lo que está intentando introducir, es la ruptura de España. Y dentro de eso, sin ningún lugar a dudas, quizá de las cosas más denigrantes es la llamada mesa de diálogo, que yo creo que deberíamos llamar la mesa de la infamia, al poner en la misma categoría a instituciones en las que todos los españoles tenemos todavía confianza, con otras en las que no tenemos ninguna y que de ninguna manera se pueden equiparar a las instituciones del Estado. En fin, como digo, es un discurso de una persona sin palabra, de una persona que le da igual actuar en clave de comedia que en clave de tragedia, utiliza la misma cara para decir las cosas diametralmente opuestas a las que dijo hace solo unos meses y no tiene ninguna dificultad para mentir mirando la cara a todos los españoles. Y yo creo que hay hoy muchos votantes del Partido Socialista que tienen que estar seriamente preocupados por lo que han votado. Dicho eso, insistimos en la importancia de la ruptura de todas las estructuras de la unidad de España y quisiéramos hacer especial mención al riesgo que corremos en la ruptura en Cataluña. Bueno, como ha dicho nuestro portavoz, es evidente que el discurso del candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido un discurso que jamás pensábamos que tendríamos que escucharlo por parte de un líder del Partido Socialista. Es un discurso que es el propio de los golpistas, de los partidos separatistas, y hoy lo ha hecho el Pedro Sánchez, candidato a la presidencia del Gobierno. Hemos tenido que ver con profunda tristeza y con mucho bochorno esos aplausos de la infamia de Esquerra Republicana al discurso de Pedro Sánchez, ilusionados,
Por tanto, demuestra una vez más esa línea de conjunción que tienen esos dos partidos y del claro proyecto que tienen de ruptura de la unidad nacional. Hemos tenido que ver también con estupefacción cómo hablaba de crear nuevos derechos cuando en Cataluña millones de catalanes se ven a diario vulnerados los más básicos. Y además hemos tenido que ver cómo se le escapaba hablar de esa España federal dentro de una Unión Europea federal. Ese es el verdadero proyecto de Pedro Sánchez y frente a eso tendrá, como hemos dicho por activa y por pasiva, nuestra oposición frontal como dique de contención frente a estas políticas que lo único que pretenden es socavar la soberanía nacional y romper nuestra unidad nacional. Y por último, destacar cómo ha obviado esa referencia, ¿no?, a las leyes dentro del marco constitucional que sí ha hecho hablando del PNV y ha puesto una vez más en evidencia cómo esos pactos que tiene con Esquerra Republicana y con los separatistas son una grave amenaza para la convivencia y para la unidad nacional. Sí, buenas tardes. Quería saber si ustedes creen que la investidura corre peligro, si creen que Esquerra finalmente puede cambiar su posición y de una abstención a un no después de los acontecimientos acontecidos en las últimas horas. Gracias. Sí es verdad que la querella interpuesta por Vox contra Torra, por cierto, financiada gracias a las aportaciones de muchos voluntarios que pusieron los 15.000 euros de fianza que nos pidieron, gracias a la cual fue condenado el señor Torra, gracias a la cual hemos podido presentar el recurso para que se ejecute su inhabilitación. Es verdad que esa situación genera pues, más incertidumbre y, por tanto, no podemos diagnosticar con claridad qué va a hacer RC. Nuestra sensación es que al final acabarán cediendo, porque esto es un aquelarre de todos los enemigos de la nación española y pondrán por encima de sus intereses particulares pues este intento de destrucción de la nación. Yo no creo que RC tenga los arrestos necesarios para poner en jaque esta investidura. Me sorprendería mucho. No han sido nunca valientes, no creo que sean valientes ahora tampoco.